Hablan de todo y no saben nada. Condenado injustamente por el Imperio Español y por las oligarquías que dominaban religiosamente la zona. Fue clavado, crucificado, asesinado, torturado nuestro Señor Jesucristo. Él murió como un hombre palestino. ¿Conoces a alguno? No son mentirosos, sino que responden a un comportamiento psicológico. En cambio, los más preparados dudan y son más inseguros a la hora de responder. Bueno, la felicidad es como la paz, fíjate. La felicidad no se tiene sino por momentos y no se sabe que se tuvo sino después, cuando ya pasó. En este video te voy a mostrar por qué se da ese fenómeno, cómo reconocerlo y unos cuantos ejemplos de famosos que te van a sorprender. Los que menos saben, más creen que saben. Sí, suena contradictorio, pero es algo que nos ocurre comúnmente. Hace un tiempo jugaba al fútbol y me había caído. Me dolía muchísimo el brazo. De camino al hospital, alguien me dijo, si podés mover los dedos así, seguramente no te ha pasado nada. Las radiografías demostraron lo contrario, me había quebrado. O también se da en aquellos que, por ejemplo, te falla el celular y alguien te dice, el problema son los cachés corrompidos. No tenés ni idea de lo que está hablando, pero supones que esa persona tampoco, que habrá leído por ahí en internet. Si se lo das para que lo arregle, va a ser el primero de una serie interminable de problemas. Este fenómeno del sabelotodo, o el cuñao, como le dicen en España, tiene una base científica. Estamos hablando del efecto Dunning-Kruger, que explica por qué los incompetentes se creen expertos y los expertos dudan de sí mismos. Un país como Alemania, que hace 3 años atrás tenía tasas negativas, hoy tiene 10 puntos de inflación. ¿Cuánto creció la inflación de Alemania? ¿Un 1000%? ¿De 0 a 10? Sí, pero no es lo mismo tener... Bueno. No se cuenta así la inflación. Hola, soy Milton Vikendi y en este video de Idiotopías vamos a tratar uno de los sesgos cognitivos más interesantes de la psicología moderna. Estamos hablando del efecto Dunning-Kruger, que probablemente se dé en muchas personas que conoces. Te voy a contar por qué sucede, cómo reconocerlo y a la vez qué se puede hacer con él. Pero antes, te pido que le des un like y que te suscribas. Eso va a ayudar mucho a que siga creando videos. Pero empecemos con el contexto. Dice un dicho popular, la ignorancia es felicidad, pero también es muy ruidosa. Por eso, los que menos conocimientos tienen suelen ser quienes más se creen las estrellas del conocimiento. Lo interesante es que el efecto Dunning-Kruger también tiene un lado inverso. Los más competentes tienden a subestimar sus habilidades porque asumen que si algo les parece fácil, debe ser fácil para todos. Un buen ejemplo de ello es la frase que se le atribuye al filósofo Sócrates, que dice, solo sé que no sé nada. Se cuenta que una vez el oráculo de Delfos, hace 2400 años, dijo que Sócrates era el más sabio, porque era el único que admitía su ignorancia. Y ese es el primer paso para el saber. Obviamente el filósofo ateniense desconfió de este dicho, lo puso a prueba y corroboró que era así. Pero ¿por qué sucede que los que más saben son los que desconfían de su propio conocimiento? Este sesgo cognitivo presupone que parte de la adquisición de una habilidad consiste en aprender a distinguir entre el buen y el mal rendimiento de esta habilidad. Dado que las personas con bajas competencias aún no han adquirido esta habilidad discriminatoria, son incapaces de evaluar adecuadamente su rendimiento. Esto les lleva a creer que son mejores de lo que son, porque no ven la diferencia cualitativa entre su rendimiento y el de los demás. Por lo tanto, carecen de la capacidad metacognitiva para reconocer su incompetencia.
David Dunning y Justin Kruger, de la Universidad de Cornell en Estados Unidos, fueron quienes descubrieron este fenómeno. Y lo hicieron realizando varios experimentos. Estos psicólogos publicaron toda esa investigación en una revista científica allá por el año 1999. Para comprobar estas hipótesis, los investigadores reclutaron a un grupo de estudiantes de la carrera de psicología que debieron completar una serie de pruebas de pensamiento lógico, gramática y humor. A continuación, los investigadores les mostraron las puntuaciones que habían obtenido y les pidieron que estimaran qué posición podían haber alcanzado en la tabla general. Los resultados finales fueron realmente reveladores. Te lo voy a explicar con este gráfico. Acá arriba estarían aquellos que apenas leyeron algo por internet y creen que saben, tienen mucha confianza en sí mismos. Y lo dicen, se creen saber. A medida que adquieren un poquito más de conocimiento, decae esa confianza porque se dan cuenta que les falta mucho por aprender y que no tienen las competencias, es decir, las capacidades, los conocimientos. Este amesetamiento de la confianza después vuelve a levantar un poco a medida que van adquiriendo conocimientos reales. Por eso se da que los que menos saben son los que más hablan con confianza. Y los que más saben suelen dudar de la totalidad de sus conocimientos. Cuando trabajaba en el área de comunicación de una empresa, más de una vez han venido a postularse como diseñadores gráficos gente que creía tener los conocimientos y me mostraban un afiche hecho en Word. Claro, ellos desconocían la diferencia entre un trabajo profesional y eso que me estaban trayendo. Es decir, padecían el efecto Dunning-Kruger, este de creer que uno tiene las competencias porque al tener pocos conocimientos no pueden hacer la comparación. Otro ejemplo de lo que ocurre al sobreestimar las propias habilidades se dio en los Juegos Olímpicos de París, donde la australiana Rachel Gunn recibió una calificación de 0 puntos en la competencia de breakdance y el video de su performance se transformó en viral. El padecer el efecto Dunning-Kruger puede tener implicaciones prácticas serias. Puede llevar a las personas a tomar malas decisiones en su carrera, en su vida personal o incluso en situaciones peligrosas. Todo porque no reconocen sus limitaciones. Imagina que el vecino que está construyendo una pared lindera a tu casa cree tener conocimientos de albañilería. ¿Qué problema? ¿Y esto tiene alguna solución? Afortunadamente sí. Estudios posteriores muestran que con entrenamiento y educación, los incompetentes pueden mejorar no solo sus habilidades, sino también su capacidad para evaluarse de manera realista. Así que, ya sabes, la próxima vez que alguien te diga que no sabes lo que haces, quizás solo esté tratando de ayudarte. ¿Y cómo reconocer a alguien que padece el efecto Dunning-Kruger? En cualquier área tienden a sobreestimar su propia habilidad. Incluso dan consejos a expertos, basándose en 2 posteos que leyeron en internet. Además, son incapaces de reconocer la habilidad de otros. Tuvo suerte, dicen. No buscan aprender conocimientos profundos, porque creen que ya lo saben. Por último, las personas con menor conocimiento sobre algún tema lo defienden con mayor intensidad, al contrario de los que saben, que suelen dudar. La pandemia del COVID fue un gran ejemplo de esto, porque ¿cuántos creían tener la información exacta, el conocimiento profundo acerca de si debías o no debías vacunarte? ¿Cuántos te habrán insistido solamente porque han leído algo por internet o vieron en las noticias? El escritor estadounidense Ernest Hemingway dijo: se necesitan 2 años para aprender a hablar y 60 para aprender a callar. La contracara de este efecto es el síndrome del impostor.
Se trata de un cuadro psicológico en el que la gente se siente incapaz de internalizar sus logros y siente un miedo persistente a ser descubierto como un fraude, porque no merece el éxito que ha conseguido. Algunos dicen que el mejor jugador del mundo padece del síndrome del impostor. ¿Será así? Te cuento una anécdota. El futbolista nigeriano John Obi Mikel contó que cuando perdieron contra Argentina en la Copa Mundial Sub-20, Messi ganó el Balón de Oro y él el de plata. Al final de la coronación, el nigeriano le dijo: me robaste el Balón Dorado, me lo merecía yo. Yo era mejor que tú. Messi lo miró y le ofreció intercambiar los trofeos. Finalmente Mikel explicó: no puedo, te lo mereces. Solo estaba enojado. Obviamente esto lo contó el nigeriano como una anécdota de la humildad del futbolista argentino. En resumen, el efecto Dunning-Kruger nos deja una lección crucial. Cuanto más aprendemos, más nos damos cuenta de todo lo que ignoramos. Así que, si querés seguir aprendiendo, te pido que te suscribas a Idiotopías y sobre todo que mires este otro videíto que te dejo acá. Nos vemos la próxima.